Las 10:15 de la noche. UNICEF Castilla y León presentó la semana pasada un informe sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia en nuestra comunidad. Ya lo abordamos aquí, además, en la tertulia, y les voy a dar algunos titulares que han salido publicados en la prensa estos días para que vean lo preocupante que es la situación. El 40% de los adolescentes ha recibido mensajes de contenido sexual en las redes sociales. 1 de cada 3 jóvenes de Castilla y León hace un uso problemático de Internet y 1 de cada 4 podría estar siendo víctima de ciberacoso. Y así puedo seguir, porque cada uno de los enfoques de este estudio nos tiene que hacer saltar las alarmas del uso que nuestros hijos hacen de los dispositivos, sobre todo del móvil. Por cierto, este estudio se ha elaborado gracias a una encuesta realizada a 2.885 adolescentes que cursan la ESO en 19 centros educativos repartidos en las 9 provincias, lo cual, bueno, es una buena muestra. Hoy nos acompañan las dos artífices de este informe. Ellas son María Eugenia García, presidenta de UNICEF. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Y Rocío Gutiérrez, coordinadora de UNICEF también en nuestra comunidad. Buenas noches. Buenas noches. María Eugenia, como conclusión general, después de todos estos datos y lo que ha salido publicado estos días, ¿podemos decir que los jóvenes usan la tecnología de forma muy torticera, digamos, y que es un arma de destrucción para ellos, o estoy exagerando con lo que estoy diciendo? Yo creo que no hay que exagerarlo. O sea, la tecnología es buena y tiene muchas cosas buenas. Lo que hay que hacer es tener un control sobre esa tecnología. Y evidentemente, pues por los datos que hay, no está tan claro que tengan ese control. Y es lo que el estudio deja claro, que hay cosas que son muy complicadas para padres, para madres, para hijos. Y bueno, es lo que vamos a tratar de explicar aquí, cómo ayudarles desde el cole, desde casa, como madre. Todos los que tienen algo que decir tienen que hacerlo. Luego hablaremos de esos controles parentales, ¿no? Que es verdad que los datos también son bastante preocupantes. Rocío, tú has buceado durante todos estos meses en los datos, conoces bien la realidad de los adolescentes en el uso de la tecnología. Me decías que estabas impresionada con el interés mediático que ha tenido esto. Tú has hecho muchos informes sobre pobreza infantil y quizá no ha tenido tanto como lo que estamos viendo estos días. De todas las conclusiones de este informe, ¿cuál es la que más te preocupa? ¿Cuál es la que consideras que, digamos, puede tener peor solución? Porque claro, aquí no habláis de adicciones, pero estamos rayando, ¿no?, la adicción. Bueno, sí, efectivamente esa es una de las cuestiones que preocupa, que 1 de cada 3 adolescentes hace ya un uso problemático de Internet y de las redes sociales. Esto lo que viene a significar es que hacen un uso muy frecuente y muy intenso, es decir, muchas horas, muchos días, y además que este uso ya interfiere en su día a día, en sus relaciones familiares, les puede generar problemas de convivencia. Y, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, 1 de cada 5 niños ya tiene un cierto enganche a los videojuegos, perdón, lo que significa que es ya un caldo de cultivo de una posible adicción. Eso es una dependencia lo que hay en el caso de muchos niños, ¿no?, con el uso de las tablets y de los móviles, ¿no? Claro, hablamos de que, por ejemplo, el 45% de los chavales se conectan más de 5 horas al día durante los fines de semana. Estamos hablando de que el tiempo de conexión es importante. O hablamos también, es que hay muchísimos datos, sí, de que un 3% de los encuestados pasa más de 30 horas por semana jugando a videojuegos. Estamos hablando de que es prácticamente una jornada laboral. Entonces sí, son datos que preocupan, pero me sumo también a lo que comentaba Eugenia. La tecnología también es un sitio de oportunidades para ellos y un sitio que les genera emociones positivas y buenas emociones. No queremos en este programa, desde luego, estigmatizar la tecnología, todo lo contrario, queremos hacer un buen uso, que deis recomendaciones para ese buen uso de la tecnología. Ayer entrevistaba a Javier Urra, que es un psicólogo muy reputado, infanto-juvenil. Él decía que los niños de 11, 13, 15 años que pueden estar perfectamente sin móvil, que no pasa absolutamente nada, que somos los padres los que estamos de alguna forma acortando la infancia de nuestros hijos. Este estudio revela que en Castilla y León los niños tienen su primer teléfono móvil con 11 años. Es imposible poder gestionar un niño de 11 años ese aparato que tiene delante de sus narices, ¿no? Pues evidentemente sí. Entonces yo creo que a los padres lo que nos toca, porque ya si tiene el móvil, pues ya tiene el móvil, porque no se puede hacer otra cosa.
lo que nos toca es un poco ir de acompañamiento, de estar. A nadie nos enseñan a educar a nuestros hijos. Todo el mundo, cuando te llega, eres madre, te colocan el niño y dices, bueno, ¿cómo le educo? Pues con sentido común, con respeto. O sea, eso es lo que hay que estar encima de ellos, que en las redes tiene que haber respeto y tiene que ser una labor de aprendizaje continuo. Tienes que saber lo que hace con 11 años, tienes que saber dónde está. O sea, en los videojuegos es muy importante saber la clasificación que tienen los videojuegos, y te das cuenta que un porcentaje muy bajo de padres no sabe a qué juegan sus hijos. O sea, hay que estar pendiente. Y luego educarles como se educa en la vida offline. O sea, quiero decir, con respeto, no contestar, no tal, y sobre todo tenerles informados para que ellos mismos se den cuenta cuándo tienen que denunciar. O sea, el acoso y el ciberacoso es algo que tiene que ser prioritario, pero los niños también tienen que conocer cuándo es algo que le están haciendo mal y cuándo tienen que denunciar, porque muchos niños, lo que pasa ahora es que pues juegan tal, no sé qué, y entre medias ahí se cuela algo, porque hay un porcentaje muy alto, el 18%, que juega o está con el móvil por la noche. Cuando se está por la noche, a partir de las 12 de la noche, hay estudios, lo dice, que empieza a ser más peligroso. Claro. Entonces, explicarle y ver dónde está. Yo creo que se puede hacer, pero es muy difícil. Claro, pero Eugenia, tú hablas de acompañamiento de los padres. Sin embargo, en el estudio, Rocío, hay un dato que a mí me ha parecido bastante preocupante, muy alarmante, que es que solo el 30% de los padres pone normas, controles, límites al uso de la tecnología, los famosos custodios que llamamos entre nosotros. ¿Y qué están haciendo el 70% de los padres restantes? Claro, este precisamente es otro de los datos que llamaba la atención, que a pesar de las cifras pues elevadas de sexting, de ciberacoso, cifras que alertan sobre los riesgos a los que se enfrentan estos chavales, el control, la supervisión, nos gusta más hablar de supervisión o acompañamiento, como decía Eugenia, sigue siendo escaso. El control de contenidos, que también lo comentaba Eugenia, solo lo están haciendo el 14% de los padres y las madres, y el control del tiempo que los chavales pasan en Internet solo lo hace 1 de cada 3 papás o mamás. Entonces, nosotros lo que queríamos con este estudio era insistir en que el acompañamiento al adolescente desde que tiene su primer móvil pasa por controlar horarios, por ir explicándole los riesgos a los que se está enfrentando, por ir explicándole, por ejemplo, que el juego online no siempre se gana dinero, que es otra de las creencias que han surgido en este estudio. Conversar con ellos, saber quiénes son sus amiguitos en las redes sociales o qué puede tener de peligroso aceptar a un desconocido en Internet. Todo este acompañamiento es sobre el que hay que insistir. Muchas veces estamos viendo pues, que los padres, las madres no saben muy bien cómo hacer. Como decía Eugenia, hacemos lo que podemos, pero hay que insistir y dar recomendaciones, pautas muy claras para que sea un tema de las familias y, por supuesto, también de la educación, el sistema educativo. Hablas de los horarios, ¿no? 1 de cada 2 duerme con el móvil y 1 de cada 5 se conecta por la noche, donde entiendo, como decías, claro, María Eugenia, que es donde se activa el riesgo, ¿no? Donde puede haber mucho más riesgo de que puedan recibir ciertas informaciones que... Claro, es que realmente lo hay. O sea, las dark web estas, no sabe, o sea, hay palabras que tú no sabes qué significan. Yo me he encontrado con el informe y he dicho, sexing, o sea, un montón de palabras que no sabes qué son. Y entonces te das cuenta que las páginas web estas, que son negras porque no tienen acceso seguro, saben, el 44% de los niños saben que existen y tú no lo sabes. Entonces es que es fundamental la comunicación. Yo creo... Es verdad que ellos siempre van por delante de nosotros y nos aventajan muchas veces, bueno, ya no solamente en los conceptos, sino en el sistema y en el funcionamiento. ¿No? Pero tener comunicación con ellos va a hacer que confíen en ti cuando les surja algo. Entonces, lo primero yo creo que son las familias las que tienen que controlar y hay que dar a las familias esa formación para que no se queden fuera de lo que es esto. Y luego la educación es primordial,
o sea, es el eje principal para el ciberacoso y el acoso. Y luego también las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas tienen una función primordial, porque es que tienen que avisar, tienen que poner en sus contenidos, tienen que dejarlo bien claro. Y entonces, así, a ver si entre todos podemos hacerlo. La verdad es que está complicado y es un tema que preocupa a todos los padres. ¿Sí? Yo creo que de este informe, como decía antes Rocío, hay muchísimos datos. A mí el que más me estremece y el que más me preocupa, me imagino que a vosotras también, es que bueno, esas prácticas de sexting que decíamos antes son cada vez más habituales. El dato es que el 40% reconoce de estos chavales, adolescentes, que alguien le envió alguna vez fotos o imágenes o vídeos de carácter erótico y sexual, y el 6,6% admite que también ellos lo han enviado. Sí, estos datos son demoledores, y hay uno más que aún para mí ya es el tremendo, que es un poco la consecuencia de este envío de contenidos, que es que 1 de cada 10 ha llegado a recibir una proposición sexual online. Entonces, claro, sí, son datos tremendos, muy preocupantes, y siempre volver a insistir en acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en con quién se están relacionando. En primer lugar, están enviando o recibiendo contenidos que muchas veces no tienen la madurez mental para recibir, que no son adecuados para su edad, y además tienen que ser conscientes de que esto ya les expone a otra serie de riesgos, pues ciberacoso, acoso online, abuso y otra serie de riesgos que pueden poner en riesgo, perdón por la redundancia, su salud física y su salud mental. Entonces todo esto pasa por un trabajo de promover mucha higiene digital, que es uno de los términos que utilizamos en el informe, buscar espacios dentro del hogar y de las familias libres de dispositivos, y mucha educación y herramientas para que los chicos y chicas entiendan que se están exponiendo, que hay una sobreexposición de sus imágenes o de su imagen propia en muchos casos, y que esto puede poner en riesgo su salud física, emocional, mental incluso. Rocío, habrá muchos padres que nos estén viendo ahora que tengan hijos de 10 años, ya me parece una edad. Lo de los 11 años, en fin, con 12, 13 se daban hace unos años, yo creo que se está adelantando, ahora ya es con la primera comunión. ¿A qué edad consideráis que se tiene que entregar? Es verdad que eso dependerá mucho de la madurez del niño, del contexto familiar, bueno, de quiénes son los padres, pero ¿cuál sería la edad, digamos, tipo a la que consideráis que podrían tener un móvil en sus manos? Bueno, en el informe nosotros no hemos determinado una edad concreta, y yo no me aventuro a decir una. Lo que sí, y estoy siendo muy insistente con esto, depende del grado de madurez del niño o la niña, y sobre todo del acompañamiento que los adultos y el entorno que esté a su alrededor acompañe en el uso del teléfono, y pasa siempre es lo mismo, ¿no? Control de horarios, espacios libres de tecnología, controlar qué aplicaciones utilizan, controlar a qué videojuegos juegan, ¿no? Porque muchos padres desconocen, el 50% de los encuestados utilizan videojuegos que no son adecuados para su edad, y esto no tiene que ver con las capacidades del videojuego, tiene que ver con los riesgos. Entonces pasa por, sobre todo, más que concretar una edad, porque también en el informe lo que nos dice es que los adolescentes que están, los poquitos que están fuera de la tecnología, quedan excluidos. Entonces también socialmente, claro. Entonces también hay que pensar en estos chicos. María Eugenia, ¿y ahora qué? Una vez que está este informe, para que no quede en eso, en una mera estadística, ¿qué se puede hacer? ¿Qué vais a hacer para que la gente lo utilice? Y bueno, hoy estamos aquí intentando que salten las alarmas en muchas familias, pero... Yo creo que esto es cosa de todos, lo primero, que tienen que colaborar las familias, la educación, las empresas, las instituciones, y bueno, nosotros lo que hemos hecho es lanzar una campaña que se llama Yo soy tu mayor influencer. La hemos estado viendo hace un momento por ahí, sí. Y entonces, bueno, se intenta explicar que lo que... Ay, me suena esto.
que lo que hay que hacer es educar, o sea, da igual offline que online. Entonces, tú tienes que educar en el respeto, en el acompañamiento, que tienes que estar pendiente y sobre todo no hacer lo que pidas que no hagan ellos. O sea, si tú estás diciendo que en la mesa no se ponga el teléfono, tú no tienes que poner el teléfono, porque muchos por nuestro trabajo dependemos del teléfono y nos pasa eso, que al final en la mesa no uses el teléfono y te dice, ¿y tú? Sí, eso es a diario. Entonces, claro. Somos periodistas, ¿verdad? No suele pasar. Claro. Esas imágenes que estamos viendo ahí es esa campaña a la que hacías antes referencia. Claro. Pedro, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, felicitaros, Eugenia, Rocío. Creo que es un estudio necesario. Creo que los padres, mis hijos ya son mayores, pero tengo amigos que tienen padres en edades conflictivas y lo pasan muy mal con este tema. Y yo creo que aporta luz y aporta datos que son un poco muy preocupantes, pero bueno, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Yo, después de leer el informe, hay un dato que me ha dejado un poco sorprendido, que no ha salido y por eso aprovecho. Sí. Bueno, es que todos los datos realmente son pueden todos. llevar a la sopa, El 57,4% ha aceptado alguna vez de un desconocido, pero es que el 18,3% ha quedado con gente que no conocía. Ya. Sí, El 18,3%, o sea, estamos hablando casi el 20% de los chicos o chicas de estas edades que quedan con alguien que les dice que les manda una foto o lo que sea, ¿no? Y evidentemente, lo estáis diciendo, son los padres, la familia, no podemos evitarlo. ¿Creéis que vuestro estudio va a preocupar más a los padres? Bueno, yo creo que... O que les va a concienciar, a lo mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que el estudio lo que hace es poner una realidad, plasmarla y decir a los padres, estate atento porque es que te puede pasar algo, porque lo que estamos viendo es que los datos son impactantes, o sea, cualquiera, y lo que estás viendo es que la mayoría de los padres están a otra cosa. Están a otra cosa. Y esa facilidad, Rocío, para quedar con gente desconocida es precisamente por eso, porque desde las redes es más fácil el desconocimiento, uno se protege desde casa más que si tiene que hacerlo públicamente, pero claro, al final tiene que ir a quedar con una persona en un lugar. Tremendo, claro. A ver, es que en general otros de los datos que, por no ser tan alarmistas, pero que les pasan a los chicos y a las chicas, es que las redes, la tecnología, el móvil, las pantallas, son incuestionables para ellos y les hemos preguntado mucho también sobre las creencias, las emociones que les provocaban y en general les provocan alegría, satisfacción, se sienten comprendidos, se sienten apoyados y todo esto os hablo de porcentajes por encima del 70% de los encuestados, con lo cual, claro, si quien se acerca a ellos se acerca, pues puede ser relativamente sencillo dar el paso de quedar con alguien. Por eso, en este punto en concreto, insistíamos mucho en que es muy importante que los chicos entiendan o sea, que los padres insistan mucho en quiénes son sus amigos digitales, igual que sabes quiénes son tus amiguitos del cole, y igual que toda la vida papá y mamá te preguntaban con quién has estado jugando. Pues en el entorno digital debería ser algo similar. Y también advertirles y explicarles bien los riesgos que puede suponer para ellos quedar con una persona que no conocen de nada. Lo que pasa es que es verdad, Rocío, que es inabarcable a veces los amigos digitales, como dices tú, porque uno se mete en las redes sociales y son tantos y tantos y tantos de... En fin, sí, no es sencillo. Y los padres no tienen formación suficiente. Sí, eso es verdad. No, hay generaciones, eso, sobre todo hay generaciones que no la tienen o no la tenemos. Isabel. Yo enlazo con lo de los padres no tienen formación suficiente. Tú a tu hijo no le dejas estar a la 1 de la mañana viendo la tele, a las 10 un niño de 10 años o de 11. Sabemos los padres que no tiene que estar durmiendo con el teléfono. Otra cosa es que le dejemos, pero lo sabemos de sobra. Pero cuando no había teléfonos, tú al niño que iba al colegio al día siguiente no le tenías viendo la televisión a las 3 de la mañana. O sea que saber que está mal lo sabemos. Y yo creo, y yo os felicito por el informe, pero porque yo creo que puede servir de espejo. De espejo donde nos miremos los padres y digamos, uy, pero si esto es lo que me pasa a mí. Y estoy intentando mirar para otro lado, porque los datos son demoledores, pero yo os aseguro que hay algunos que no nos deberían extrañar,
no nos deberían extrañar. Y me voy a uno que hemos pasado por encima, pero ligaba con lo de las adicciones, el tema del juego. 70.000 niños en edad de la ESO, es decir, menores de edad. El juego es yo no sé si eso va creciendo, la sospecha puede ser que sí, pero es que los padres también teníamos que... Pero es que los padres lo sabemos, porque oímos a los niños, es que no nos podemos engañar cuando a veces decimos... Ay, es que necesitamos el informe. No, lo que necesitamos es alguien que nos ponga la realidad delante y digamos, eso lo estás haciendo tú. Porque oímos a los niños, cómo no se preocupan de quién gana un partido, ¿eh? Cuando les preguntas su preocupación de por qué ha ganado el Villarreal al Cádiz, no es porque le guste más el Villarreal, es porque tiene 4 apuestas. Y son niños de 15 y 16 años. El juego, Sonia. No, que en el caso del juego yo creo que no son conscientes los padres. Yo no me puedo creer que haya un padre que sepa que esté jugando su hijo y no haga nada. O sea, no me lo puedo creer. Es verdad que el tema apuestas, o sea, lo que hay que explicar primero es que todos los juegos del azar, o sea, no se gana siempre, pero no se gana siempre en los normales, no en los digitales, porque si no estaríamos jugando todos todo el día. Y que esos digitales, además, te traen todo tipo de aderezos. Los primeros 20 euros gratis, juega y te damos no sé cuánto. Entonces, ahí yo creo que sí que es una cifra preocupante y es una cifra de tratar. Es muy poco relevante en todo el grosso y en todas el porcentaje de esto que hay, pero sí que es una cifra de tratar. Yo no estaría tanto contigo de que sí que lo saben todas las... Me preocupa esto que has dicho porque... O no lo quieren ver, o no bueno, lo puede quieren que seguir, sepamos que nuestros hijos están por la noche con el móvil, que duermen con el móvil, pero es verdad que los contenidos que ven a veces es muy complicado saber dónde están. Tienes que escucharles hablar entre ellos, ¿eh? Les escuchas hablar y llega un momento que te llama la atención y dices tú, ¿por qué se preocupa tanto por este equipo que nunca la ha llamado? ¿O por qué se preocupa por la Liga China de repente? Al hilo de esto, no recuerdo exactamente el dato, pero sí que una de las preguntas que se hacía a los chavales en relación al juego online, que cómo habían llegado a determinados juegos, llegan por varios motivos, llegan a través de otros amigos, llegan a través de porque lo han visto en internet, pero también hay un dato que dice que llegan a través de familiares. Yo no me estoy refiriendo en concreto a los padres, pero puede ser que primos mayores, hermanos mayores, sí, que escuchan. Claro, esto es un poco, volvemos un poco a lo mismo de estar con el móvil comiendo o en los ratos de ocio o en otros espacios, cuando lo hacemos también los adultos, pues hay un tema ahí de trabajarlo. ¿No hablas de lo de la higiene y de estar con el móvil? La higiene digital. Y cuando vemos a los niños en un restaurante o en el parque con 2 años y de repente, para que no moleste, le colocamos la película de Peppa Pig. Y cuando van los niños, claro, pero yo creo que si salimos de casa será no para llevar al niño que no nos moleste, película. En el momento que tú le quitas esa película al niño, la pataleta es tremenda. ¿Cómo pretendemos que luego que a los 10 años familias organice la escandalera? Familias enteras que ves en un restaurante, los 4 hablando con los 4. Vamos a avanzar, Justino. Yo creo que no podemos demonizar las tecnologías ni los medios, porque es verdad que es una realidad. Primero, felicitaros por el estudio, pero creo que lo que es nuevo sí son los datos, pero la realidad no es nueva, tristemente, ¿no? Se lleva hablando, mis hijos ya no son adolescentes, y si han pasado 8 años desde que eran adolescentes, yo llevo yendo todos esos 8 años, hay que tener cuidado, hay que saber dónde están. Y aquí no pasa nada. Y aquí no solo no pasa nada, sino que se va agravando la situación. Mi pregunta es si habéis detectado el por qué no ha pasado nada. ¿Por qué en los últimos años las tecnologías no han hecho, o las empresas, que creo que lo decías tú, Eugenia, sí. Hablabas de las empresas también, que teníamos que exigirles un poco más a la hora de poner freno a determinados contenidos. Si habéis detectado en esos trabajos, en esos estudios vuestros, ¿por qué no ha pasado nada en los últimos años? ¿Por qué se sigue agravando esto? Bueno, a ver, no hemos detectado o sea, lo que detectamos es que hay camino por recorrer.
eso sí que lo detectamos claramente. Pues, por ejemplo, con la industria digital puede seguir poniendo medios para que, igual que los códigos PEGI, que informan sobre la edad a la que es apto un videojuego para un niño y cuáles no son aptos y demás, la industria tecnológica tiene que seguir avanzando en ese sentido y poner en marcha programas educativos. El sistema educativo también ha hecho muchos esfuerzos para acabar con el acoso escolar, pero seguimos viviendo acoso escolar. O sea, quiero decir, las instituciones educativas están trabajando en ello, pero evidentemente las medidas todavía no son suficientes porque los datos están ahí. Pues Rocío, María Eugenia, desde luego es muy interesante. Es verdad, me gustaba lo de que nos habéis puesto delante de un espejo. No nos gusta mucho lo que estamos viendo, pero somos parte del problema, ¿no? Y seguramente mucho tengamos que hacer los padres. Os invito a que UNICEF haga un estudio también, en este caso de los maduritos, ¿no? De cómo vemos, cómo utilizamos las redes sociales, Internet, los dispositivos móviles, porque también seguramente nos podamos sorprender. Seguro. Gracias de verdad por estar aquí esta noche en Cuestión de Prioridades. Gracias a ti, José Luis. Gracias.